Queridísimos hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos al canal Reina en Parábolas. Esta es la parte número 7 de lo que es la serie Jesús y el Infierno. Esta va a ser la parte final. Si usted no ha visto los 6 temas anteriores, yo le invito a que los vea para que puedan entrar en contexto de lo que se va a hablar en este tema. Este tema final va a enlazar todos los temas que están anteriores y va a ser un tema como resumen. Así que los voy a invitar a pues que vengamos en oración. Yo le voy a pedir a la hermana Florencia que me ayude con la oración. Y por último, pues la hermana Serafina me va a ayudar con la final. Haremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias infinitamente, Señor, por hoy, Papito Dios, porque nos provees lo necesario, Padre Santo, nos provees las bendiciones, nos provees, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Padre bueno, que también recibamos tu Santo Espíritu, y no solamente nosotros, sino también todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Todas aquellas personas que están buscando un mensaje que pueda ser edificante para ellos, Señor. Padre bueno, que recibamos, el mundo entero recibe a tu Santo Espíritu, el mundo entero, entremos todos, Señor, en tu reino. El mundo entero, Padre Santo, crean en el corazón que confiesen con su boca, Señor. Padre Santo, todo esto dejamos en tus manos en esta jornada, de poder también escuchar este mensaje de buenas nuevas, Señor, de poder también aplicar en nuestras vidas y compartir con otros con amor. Gracias, Papito Dios, por tu gran amor. Quédese con cada hijo suyo y también con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema número 7. No hay infierno. ¿Y ahora qué? O sea, después de que nosotros nos damos cuenta de que no existe un infierno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que debemos de creer entonces? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta usted que está viendo acá? ¿Qué es lo que debo de creer? ¿Qué es lo que hay después de la muerte? O sea, todas estas preguntas no las vamos a responder completamente en este mensaje, pero sí vamos a dar rasgos de lo que el Señor hace en su plena voluntad. Así que antes de iniciar, yo quiero hacerle preguntas a ustedes. ¿En cuántas ocasiones ustedes han escuchado historias de terror? ¿O alguna persona se las ha contado para generarle terror en su mente, para generarle miedo, para generarle temor, para generarle algo que a usted le mantenga con ese pensamiento en la cabeza? Imagínense que yo de pequeño, mi abuelita siempre me decía, incluso en estos tiempos que se vienen de Semana Santa, ella me decía, si te subís a ese árbol en Semana Santa, el Señor te va a convertir en mico. Así me decía. O sea, en un mono, pues. Entonces, yo, por miedo a lo que ella me decía, porque yo no quería ser un animal, yo decía, yo no me voy a subir a un árbol. Mejor me voy a estar quieto y yo no voy a andar. Y me decía también, no andes corriendo porque el Señor te va a poner una piedra en el camino y te vas a tropezar y te vas a lastimar los pies. Hoy hasta te lo podés quebrar, me decía. Y yo lo mismo. Pero fíjense que cierta vez, yo ya tenía prácticamente 10, 11 años. Y mi abuela me decía lo mismo, me había estado repitiendo y toda mi niñez lo mismo. Pero cuando ya tenía como 10 u 11 años, yo dije, voy a ver si es cierto lo que dice mi abuela. Entonces, en Semana Santa, en plena Semana Santa, en inicio de Semana Santa, ¿saben qué fue lo que hice?
me fui a poner en una gran bajada, en una pendiente, en una calle, y dije, voy a correr lo más fuerte que pueda para ver si es cierto que el Señor Dios me va a poner una piedra para que yo me caiga y me quiebre el pie. Y miren, sin miedo al éxito, agarré la pendiente y comencé a correr como no tienen idea. Una gran, pero gran corrida que di hasta llegar a un palo de mango, a un árbol de mango. Y hasta allí me detuve. Y dije yo, no pasó nada. Entonces todo lo que me ha dicho mi abuela es mentira. Entonces allí agarré fuerza, hermanos, y me subí al árbol de mango, sabiendo de que yo me iba a convertir en mono si me subía, por lo que me había dicho mi abuela. Entonces yo me subí e incluso me puse hasta a comer mangos allá en el palito, ¿verdad? Ahí arriba, hasta dándome viento, y no me pasó nada. Y dije yo, todo este tiempo he estado creyendo una gran mentira. Entonces el Señor no es así. Imagínense yo de pequeño razonando conmigo mismo por medio de esas experiencias que había tenido en ese momento, en donde yo mismo experimenté de que todo lo que me había dicho mi abuela era mentira. Entonces, ahora en día hay muchas historias también, y lo voy a reflejar. A muchos de nosotros se nos han contado historias como el hada de los dientes. ¿Alguna vez creyeron eso ustedes de pequeños? Que su mamá les contaba la historia, les decía que después de que se les cayera el diente, ustedes tenían que meterlo debajo de la almohada para que les trajera dinero el hada de los dientes. Entonces, con esos cuentos nacimos, crecimos nosotros y nos lo creímos. Por ejemplo, está el mito también de Santa Claus, esa historia de que siempre en diciembre este personaje nos traía regalos a nosotros. Cuando yo me di cuenta una vez que mi mamá, ella era lo que ponía los regalos, no era Santa Claus. También está la historia de que las cigüeñas son las que traen a los bebés. O sea, para no generar conflicto en la cabeza de los niños, a veces uno como padre les dice, no, la cigüeña trae los hijos. Y van creciendo con esa idea en la cabeza. Entonces aquí puse el ejemplo también de mi abuelo, la de mi abuela que me decía, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y después dije yo, ahora resulta que el coco siempre ha sido Dios. O sea, ese personaje que causa terror, que genera conflictos en la raza humana, siempre ha sido Dios. Entonces todo esto se le puede generar a un niño con tantas historias que se le cuentan, incluso mostrándole un carácter que Dios no posee. Y aquí viene una visión que tuvo cierto personaje, era una mujer, y que fue declarada santa. Ella se llama Faustina Kowalska. Este personaje fue canonizado, o sea, se convirtió en santo por la Iglesia Católica, por muchas cosas, porque también hizo milagros. Una persona no se puede convertir en santo dentro de lo que es la religión católica si no ocurre un milagro en nombre de ella. Por eso fue canonizada, ¿verdad? La cosa es que esta mujer, en un retiro de 8 días que vivió, Santa Faustina Kowalska, en octubre de 1936, ella vio el abismo del infierno con varios de sus tormentos. Luego escribió lo que se le permitió ver a pedido del mismo Cristo. Cuando yo estaba leyendo esto, solo hacía esto. Porque yo, o sea, yo traje a mi mente la imagen de Cristo. En ese momento que estaba leyendo esto, dije yo, me estaba imaginando a Cristo haciendo esto, llevando al infierno a una persona para que vea lo terrible que es. Y yo pensaba y decía, ¿será?
¿Será Cristo? ¿Será eterno Padre Celestial que así es? Mientras leía esto, y solo vean lo que dice después. Fui llevada por un ángel, a ver si les parece conocida, ¿verdad? La historia de otra personaje, ¿verdad? Por ahí. Fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es las clases de torturas que vi. La primera es la privación de Dios. O sea, Dios priva a las personas que están dentro de ese lugar a que no tengan contacto con Él. Eso es lo que quiere decir eso. La segunda es el perpetuo, o sea, el eterno remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. O sea, que siempre van a estar eternamente pudriéndose allí, ¿verdad? La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. O sea, un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual. O sea, está diciendo que viene de parte de Dios ese castigo eterno, ¿verdad? Prendido por la ira de Dios. Describió la santa. Y después dice, asimismo señaló que la quinta tortura es una oscuridad continua con un terrible olor sofocante y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante, solo vea la situación rara aquí. Ya le voy a decir la contradicción que hay aquí. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, o sea, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, explicó Santa Faustina, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios. Solo noten esas palabras. Para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. Yo voy a anotar solo una sola cosa de esto y usted hágase las ideas después con respecto a este escrito que ella hizo, con respecto a esa visión o más bien esa llevada en espíritu por parte de Cristo, así como hizo con Pablo a esta señora, a esta santa, así como le llama la Iglesia Católica. Fíjese que dice que la sexta es la compañía constante de Satanás. Muy bien. ¿Cómo es posible? Si el infierno es eterno, quiere decir que Satanás va a ser eterno también. Y Satanás va a ser el que va a estar mucho mejor ahí, porque él es el que logró que todas esas personas estén sufriendo y él va a ser el que las está atormentando. O sea que Satanás va a estar mejor. Va a estar, como diríamos en El Salvador, en un hotel 5 estrellas con jacuzzi, viviéndose la gran vida, porque eso es lo que él desea, estar atormentando a las personas para siempre. Eso es lo que él quiere. La pregunta es, ¿en dónde cabe esta idea? Porque realmente en la Biblia se dice que ese estado de Satanás va a terminar. Tiene un fin. Entonces, cabe hacernos otras preguntas también. Porque en la vida a nosotros se nos ha dicho de que, o sea, en nuestra vida, o sea, en nuestro crecimiento, a nosotros nos ha dicho que el infierno de parte del Señor es algo que nosotros debemos de creer constantemente porque
Esa es la realidad. No hay nada más allá de esa realidad. Pero yo pregunto, si nosotros filtramos a este infierno por medio del carácter de Jesús, ¿a dónde creen que va a parar todo esto? Va a parar, así como yo me veo ahorita en la pantalla, si ustedes pueden ver todavía la imagen ahí de este rostro feo que tengo, van a ver que tengo partida por la mitad la cara, una donde me pega la luz y la otra me sale como un poco más oscura. Entonces, ahí, en ese punto, Jesús se vería de esa forma. De este modo me muestra lo que es luz y de este modo me muestra lo que es oscuridad. Entonces, podríamos decir que el Señor Jesús es de doble ánimo o de doble cara. ¿Alguna vez vieron la película de Batman? Donde sale un personaje que se le llama Dos Caras. Sí. Una cara es terriblemente horrible y la otra normal. O sea, partida por la mitad. Una cosa porque le quemaron, o sea, se quemó la cara, ¿verdad? Ah, pues así sería Jesús, al mostrarnos este infierno como la religión lo presenta. Pero detengámonos un momento en las palabras que dice la santa que fue llevada al infierno, o sea, Santa Faustina. Solo vean lo que dice, o sea, esto lo escribe porque dice ella que por orden de Dios lo escribió, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. Yo pregunto, esta persona que fue llevada al infierno, o sea, Santa Faustina, ¿acaso no era pecadora ella también? O sea, ¿era más santa que todas las personas que estaban allí pudriéndose en ese lugar según la perspectiva o según la visión que le presentó Cristo? ¿O era igual que ellos? O sea, la condición de pecador, incluyendo las personas que aún creen en Cristo, está todavía. Y les voy a decir por qué. Porque aún estamos en este cuerpo de pecado. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, nosotros estamos en la condición de pecador, con la única diferencia en que nosotros tenemos la esperanza puesta en Cristo de que Él nos va a liberar y nos va a transformar en un cuerpo sin pecado. Pero eso va a ser hasta la restauración de todas las cosas, o hasta la restauración de todo. O sea, yo ahorita no puedo afirmar que no soy pecador porque aún sigo viviendo en este mundo y en este cuerpo de pecado. Tengo este cascarón que tiende al pecado. O sea, solamente Jesús puede transformar las vidas. Fíjense que una vez escuché a una persona decir esto. Me dijo, porque estamos hablando con respecto a este tema del infierno. Y él me decía, pero si no existe el infierno, sería injusto para mí, porque debe de haber un lugar de castigo para todas aquellas personas impías. Entonces yo le dije, ¿acaso usted no es impío? ¿Acaso yo no soy impío? Si existe ese lugar, yo merezco estar en ese lugar también. Pero ¿sabe qué? La misericordia del Señor es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. La justicia del Señor no es la misma justicia que tiene el ser humano. Porque, por ejemplo, ahorita aquí en El Salvador, y voy a mencionar algo, ojalá que no me vayan a lanzar piedras después por esto. Pero aquí en El Salvador hay un presidente que ha hecho que todos aquellos que estaban haciendo el mal estén presos, o sea, estén tras las rejas, independientemente
donde se encuentren, los ha hallado, o sea, ha limpiado totalmente el país. No en su totalidad, porque han de ver todavía, ¿verdad? Pero mire, la gente está aplaudiendo ahorita. Se lo merecen. Castíguenlos. Es más, en las redes sociales se ven mensajes donde dicen, no, hombre, esa gente, yo en vez de encerrarla, yo lo hubiera matado. O sea, ese es el pensamiento de cada persona. Pero ¿saben qué? En la Biblia hay un texto donde dice que las autoridades de la tierra, si usted se porta bien, ellas le alabarán a usted. O sea, con esta justicia que el ser humano da a cada persona según el delito que haya cometido, y lo voy a decir así de esta manera, por eso dije que no me vayan a apedrear después, no es la misma justicia que Dios tiene con cada ser humano. Si no vean la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿por cuántas torturas pasó para estar con el padre? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir cuántas torturas pasó? O sea, estoy hablando de las torturas que recibió después cuando llegó a los brazos del padre. ¿Cuántas torturas recibió para entrar a la fiesta del Señor? Ninguna. Ay, ay, ay. La hermana acaba de decir ninguna. ¿Pero por qué dice ninguna la hermana? Porque la historia dice que el padre lo que hace es abrazar al hijo pródigo. No solo lo abraza, sino que también lo besa. Pero la pregunta es, para que quede muy claro esto, ¿en qué momento el Señor dejó de amar al hijo pródigo? En ningún momento. Porque si lo hubiese dejado de amar, el padre lo que hubiera hecho al regresar ese hijo, ¿saben qué es lo que hubiera hecho? Muy sencillo. No te quiero ver aquí. Vete. O sea, si la justicia del padre fuera igual que la del ser humano, hubiese sido así. O si hubiese sido igual que las leyes, lo que hubiera hecho es esto. Vaya, regresaste. Me robaste la herencia. Yo es cierto, yo te la di. Pero te la acabaste, la desperdiciaste, así que te vas para la cárcel. Y ahí vas a estar pagando tu condena de 30 años. Porque también jugaste con los sentimientos de mujeres allá afuera. Así que te vas a podrir en la cárcel. Esa hubiese sido la justicia del Padre si hubiese sido la justicia igual que la del ser humano. Pero viene el Padre y lo que hace es amarle, recibirle, hacerle fiesta. ¿Y quién creen que se enoja? ¿Quién entra en ira en la parábola? ¿El Padre o el hijo mayor? El hijo mayor. Es el hijo mayor. Entonces, cuando el hijo mayor entra en ira, no es porque el padre le haya negado nada de lo que él tiene. ¿Saben por qué estaba enojado el hijo mayor? Porque el padre había perdonado sin más, o sea, sin llevarlo a juicio. Solo vean lo que estoy diciendo. Según la ley, porque la ley, cuando usted infringe sus mandatos, lo que trae es muerte. Entonces, según la ley del primer, o sea, de ese primer siglo, o sea, bajo el cual estaban todos los judíos o toda la nación de Israel, en su mayoría, ese hijo pródigo debía de ser apedreado porque había mancillado la honra del padre. Él debía de ser apedreado. Pero ¿con qué le paga el Señor a sus enemigos? ¡Ja! Aquí se cumplen las palabras de Cristo en esa parábola. Porque Cristo dice que a los enemigos lo que hay que hacerle es darles de comer, darles de beber, recibirlos e incluso, si es posible, hacerle fiesta. ¿Y qué es lo que hizo el padre? Hizo lo mismo. El hijo se había convertido en su enemigo cuando se fue de la casa y se llevó la herencia. Pero cuando regresa,
¿Él cómo lo trata? Lo trata como a su hijo, como siempre lo había tratado. Él nunca dejó de tratar bien a su hijo. Siempre estaba al tanto, aunque su hijo estuviera revolcándose en el lodo junto con los cerdos allá en aquel lugar. El Señor siempre lo trató bien, siempre estuvo al cuidado de él, nunca lo abandonó. Y eso es lo que hace el Señor. Pero con esta teoría del infierno, y le llamo teoría porque ya nos dimos cuenta a lo largo de toda esta serie, de que esto no tiene nada que ver con el carácter del Señor. ¿Recuerdan el texto que leímos al principio cuando estudiamos en el primer tema? El texto de Jeremías 32-35. Y edificaron lugares altos a Baal, se los voy a recordar, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, o sea, el Gehenna, ¿verdad? Para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Noten que el Señor aquí llama abominación el pasar a sus hijos por el fuego. Ahora la pregunta es, si el Señor tiene un lugar específico donde Él va a atormentar y quemar para siempre a las personas, ¿acaso no se contradice acá con este texto al llamar abominación a este acto? ¿Acaso no se contradice? Pero veámoslo del lado amable, este texto. Y voy a traer el infierno a la tierra, o sea, la realidad que tenemos nosotros, para que reflexionemos con respecto a esto. Usted y yo podemos hacerle o crearle un infierno a cualquier persona. ¿Sabe cómo podemos hacerlo? No dándole de comer al que necesita, humillando a quien sea, tratando mal a cualquier persona. Así podemos crear un infierno en esta tierra y lo ha creado el ser humano. ¿Y sabe cómo? Es muy sencillo. Para el ser humano crearle un infierno a otro es muy sencillo. Así en un segundo, hermano mío, usted puede generarle el infierno a una persona. Con una sola palabra que usted profiera de su boca, usted puede generarle o crearle un infierno a una persona. ¿Sabe por qué? Porque las palabras duelen y también los actos físicos. Usted puede crearle un infierno a las personas. Entonces, este texto de Jeremías 32-35, traigámoslo a la realidad. ¿Cómo sería pasar por el fuego a los hijos? Porque incluso Juan le llama hijitos míos a sus hermanos. O sea que yo les podría decir hijitos míos a ustedes. ¿Cómo podría ser pasar por el fuego a ustedes yo? O sea, pasar por el infierno. O sea, eso quiero decir. ¿Cómo podría hacerles pasar por el infierno? Es muy sencillo. Si yo comienzo a insultar a cada uno de ustedes, ¿qué creen que les voy a generar en su cabeza? Les voy a generar odio. Les voy a generar de todo en su cabeza, pero menos amor. Yo les podría generar un infierno si yo quisiese en este instante. Pero ¿saben por qué no lo hago? Porque los frutos del Espíritu no dicen nada de eso. Y si si el principal fruto del Espíritu es el amor, y los que siguen están atados a ese amor, entonces, ¿qué esperamos del Señor? Los 7 espíritus del Señor también tienen que ver con lo que son los frutos del Espíritu. Y en ese carácter que se ve reflejado en esos frutos, yo no veo por ningún lado tormento eterno. Solo veo paciencia, paz, amor, mansedumbre. Y como todos saben, todo eso que se ve en esos frutos son atributos del Señor. Entonces no cabe esto. Y Rob Bell, un predicador evangélico que desechó la idea del infierno, dijo esto:
hablando con respecto al infierno. Todo esto que les acabo de hacer como ilustración tiene que ver con lo que Rob Bell dice acá. Dice que cuando uno habla aparentemente para un montón de gente religiosa, estar en lo correcto no basta. Es estar en lo correcto y otros equivocados. Es estar dentro y otros fuera. Es ser parte de los elegidos y otros no. O sea, esa es la realidad en la que tiene que vivir usted, si no, no está en nada. O sea, si yo no creo en la idea del infierno como algo correcto, entonces yo estoy mal. Usted está mal si no cree en esto. Usted está malinterpretando a Dios si no cree en el infierno. O sea que debo de creer en eso, porque la religión lo cree. Les dejo ahí para que reflexionen un poco. Jesús prometió que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio según Juan 18:8. Yo quiero hacerle una pregunta aquí, hermanos, solo para que reflexionemos. Se la voy a hacer a la hermana Florencia. No me voy a asustar que siempre le agarro con preguntas, hermano. Fíjese que según este texto dice, y Jesús promete, de que el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la pregunta viene, ¿quién convence, hermano? ¿El predicador, el sacerdote o el Espíritu Santo a las personas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. Entonces, ¿de quién depende la salvación? Del Espíritu Santo. Así es, porque Él es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué creen que están estas tres cosas aquí? El Espíritu Santo, y después voy a hablar en otro tema de esto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Imagínense, ese tema va a estar un poco duro. Dice que va a convencer de pecado. Desde ya el pecado tiene relación con Cristo, y les voy a decir por qué. Porque Cristo venció al pecado y lo venció en la carne, o sea, en la propia carne. Y también no solo eso, sino que venció a la muerte. Y también está la justicia. ¿Quién es el que justifica según el Nuevo Testamento? ¿Quién es el que justifica? Es Cristo. Cristo. Así es. ¿Y quién es el único que tiene la potestad de llevar a juicio a las personas? Cristo. Es Cristo. Y recuerdan las palabras de Cristo cuando menciona el juicio. Dice, mi Padre a nadie juzga. O sea, yo hago lo que veo hacer al Padre. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo entonces? ¿Va a juzgar o no va a juzgar? No juzga. Pero él agrega unas palabras y dice, pero si yo juzgo, mi juicio es justo. Amén. ¿Recuerdan esas palabras? Entonces, el juicio del Señor no tiene nada que ver con el juicio de los seres humanos. Por eso explico esto aquí, porque si nosotros nos atribuimos de que el convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, ¿saben qué es lo que hace aquella persona que dice que cree en el infierno, literalmente? ¿Saben lo que está haciendo? Al decir, hermano, si no crees en el Señor, te vas a podrir en el infierno. ¿Qué cree que está haciendo? Está queriendo convencer con un mensaje de tormento o de miedo a las demás personas, y está diciendo, yo te estoy convenciendo, con mis palabras yo estoy tratando de convencer a las personas con un evangelio diferente al que Jesús enseñó. Y de esto Pablo nos advirtió. Si alguien les presenta un Jesús diferente, y eso es lo que vimos en la visión que tuvo la hermanita ahí, ella presentó a un Jesús diferente con esa visión.
Mostró un Jesús atormentador, a un Jesús que no tiene piedad. Eso es lo que mostró. ¿Y por qué la gracia habría de ser injusta si se produce incluso después de la muerte? Estas preguntas no se las voy a responder, las voy a hacer solamente para que usted reflexione en su casa. ¿Dónde dice la Biblia que solo durante esta vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos? O sea, si hay algún texto literal que diga eso, que alguien venga y que me lo traiga. No estoy retando a nadie, solamente estoy llevando a pensar a las personas. Que me traiga ese texto y que me diga, mira, aquí está. Solamente en esta vida hay oportunidad. Miren el Salmo 139 del 5 al 7 lo que dice. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y yo digo, ay, ay, ay. O sea que del Espíritu Santo, aunque esa persona esté muerta, incluso ahí va a estar ese Espíritu Santo y va a llegar y va a convencerle de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, si acabamos de leer que el Espíritu Santo es el que convence, ¿qué relación tiene este texto con el Espíritu Santo? Si dice que hasta incluso en el Seol, en ese lugar de los muertos, hasta ahí está la presencia del Señor. Y vean esto que viene. Evangelio predicado a los muertos. Por esto también se les predicó, según 1 de Pedro 4:6. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los ¿qué? ¿A qué se le predicó? Dice ahí. A los muertos. Hermano mío, ¿ha leído bien ese texto usted? Y después dice, o sea, ¿para qué es que se les predicó? Dice, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, ¿cómo? Vivan conforme a Dios en lo que atañe ¿a qué? Al espíritu. Hermano, yo creo que yo estoy leyendo mal acá. Yo creo que no dice realmente ese texto eso. Yo creo que estoy leyendo mal. O sea, corríjanme si estoy leyendo mal. Estoy viendo un texto en donde dice que se le fue predicado a los muertos. Y que no solamente eso, sino que dice que estos muertos fueron juzgados por el juicio de los seres humanos en lo que atañe al cuerpo. Y hay algo más. Y después dice, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. No, hermano, esto está raro. ¿Quién es el único que puede conectarse con un muerto y predicar? Porque un ser humano no puede hacer eso. Si no creemos lo que estamos leyendo, porque yo no lo creo todavía. Primera de Pedro 3, o sea, un capítulo antes, Primera de Pedro 3 del 18 al 20 dice esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Solo vea, aquí están las tres cosas que englobaba lo que es el espíritu, o sea, por lo que convence el espíritu. Están los pecados, está el justo juicio, o sea, el justo pagando por los injustos, o sea, la justicia, la cual nos da la esperanza a nosotros, y también está la muerte de Cristo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
O sea, si nosotros leemos hasta ahí, nos vamos a quedar cortos. ¿Saben por qué? Porque vamos a decir, ah, no, es que son otras cosas, ¿verdad? A las que le fue a predicar el Señor. Fueron los demonios. Lo siento mucho, pero aquí dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Me está diciendo de que el Señor fue en espíritu a predicarle a los muertos que murieron ahogados por ese diluvio. Y luego en el capítulo 4 me dice de que hay alguien que fue a predicarle a los muertos para que vivieran. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Porque yo no entiendo. Porque a mí se me ha enseñado de que una persona que ya está allá en la tumba ya no tiene oportunidad. Pero aquí el Señor, o sea, el que está por encima de la muerte, me dice lo contrario. Hizo lo contrario. Entonces, ¿cómo es posible que estemos creyendo en un infierno en donde se estén pudriendo la mayoría de personas? ¿Justicia de Dios? Esta cita la tomé del muro del pastor Alex Rey y me gustó bastante y siempre me ha gustado. Él la cita bastante y dice, cuando comienzas con el entendimiento de que Dios ama a todos, no estás muy lejos de entender su justicia. Esta cita es bien hermosa, ¿saben por qué? Porque declara, no solo declara la justicia de Dios, sino que declara lo que relaciona la justicia que tiene de Dios. El amor está ligado a su justicia. En la Biblia, la justicia a menudo se relaciona con la misericordia, más que con la retribución del derecho romano que heredamos. ¿Saben por qué puse esto acá? Porque, como acabo de decir, si el Señor retribuyera al ser humano como merece, les aseguro que cada uno de nosotros ya hubiésemos sido exterminados. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque el Señor no es así. La misericordia del Señor y la justicia del Señor son cosas que se relacionan, no están separadas. Aquí hay un ejemplo. Salmos 7:17. Y David dice, alabaré al Eterno conforme a su justicia. Si aquí la palabra justicia equivaliese a dar a cada uno de lo que le corresponde o pertenece según el concepto de justicia en el diccionario de la Real Academia Española, David no hubiera podido decir esto porque como adúltero, asesino y ladrón de esposas, él debiera haber muerto según la ley. Así que David no alaba a Dios por una justicia como la del infierno, sino por una justicia de gracia y restauración. Por eso es que alaba David al Señor, porque él se da cuenta de que a pesar de todo lo que él había hecho, el Señor lo perdona. Y en Salmo 51:14 solo vea lo que dice. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. De nuevo, el canto de David a la justicia es un canto al perdón inmerecido. ¿Por qué? Porque quien está profiriendo estas palabras en los salmos, como acabo de leer, era un adúltero, un ladrón de esposas y un asesino.
Por eso es que aquí alaba de esa manera David en ese salmo al Señor. Renovación. Yo les voy a pedir, hermana Florencia y eh, hermana Gisela, si está por ahí. Si me buscan el texto de Tito 3:5, la hermana Gisela, y Romanos 12:2, la hermana Florencia, para que me lo puedan leer. Este es el texto final, hermano. Ya. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tito cuánto, hermano? Tito 3:5, hermano. Ah, ya. ¿Lo leo nomás? Ajá. 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia, porque nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ay, 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 ay. ¿Quién es el que renueva? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que nos ha salvado según el texto? La misericordia. Ah, el ¿Quién es? Espíritu Santo. Es Jesús el que nos ha salvado. O sea, todo esto nos lleva a pensar a nosotros que toda esta teoría del infierno no tiene cabida en lo que es ese acto maravilloso de misericordia que vino a hacer Jesús a la tierra. ¿Saben por qué no tiene cabida? Porque quien justifica realmente es Jesús, y no dice a unos cuantos, o ahí en el texto que acaba de leer la hermana Gisela, no dice que Jesús al pueblo de Dios es el que vino a justificar. ¿Puede leer nuevamente el texto de Tito 3:5, hermano? Sí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí hay varias cosas, hermana. Sí, por ejemplo, la misericordia. Sí, al principio no por obras que nosotros hubiéramos hecho, pero el infierno paga por las obras. El infierno paga por las obras. Retribuye por las obras del ser humano. Pero Cristo viene y dice que no por obras que nosotros hayamos hecho, Él nos viene a salvar a nosotros. Ahí dice, nos salvó, no dice salvó a unos cuantos. Ahí está englobando a toda la humanidad, así como en Juan 3:16. Y también más adelantito dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, ¿dónde cabe la idea de que el Señor tiene un lugar preparado para todos los impíos, para que se pudran eternamente ahí, y Él va a estar desde allá arriba, desde el cielo, riéndose, porque Él mismo creó ese infierno, y ahora ahí van a estar pudriéndose miles y miles y millones de personas, porque no supieron caminar en buenas obras en la tierra. Imagínense lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que si el Señor ha creado a los seres humanos, no creo que los haya creado para destruirlos, porque el Señor no trabaja de esa manera. Su amor no trabaja de esa manera. Su misericordia no trabaja de esa manera. Entonces, al final, voy a dejar de compartir pantallas, o lo quiero esperen. Quiero compartirles un video. Es cortico, no me vayan a asustar. Por aquí lo tengo. Yo sé que ya lo vieron más de algunos de ustedes. Esto es para finalizar ya. Y se lo puede dejar ahí para que reflexione.
Y yo me imagino a ese hombre entrando al cielo, y cuando él entra, nadie lo conoce. Y se queda sorprendido todo el mundo en el cielo, los ángeles, los 24 ancianos. Dicen, pero ¿y quién eres tú? Me imagino que él dice su nombre, yo soy Joel Martínez. Dicen, pero ¿a qué iglesia tú perteneces? Dice, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Pero ¿y qué doctrina tú tomaste que está aquí en el cielo? Imagino él contestándole, no, yo nunca he tomado doctrina. De hecho, no sé qué es lo que es la doctrina. Y pues me imagino que tú estás aquí porque tú hiciste muchas obras de bien. Me imagino él decir, no, yo nunca he hecho bien a nadie. Wow. ¿Y quién tú eres? No, un ladronazo, un ladrón. Dice, pero ¿y por qué tú estás aquí? ¿Cómo tú entraste? Me imagino ese hombre contestándole, diciéndole, el hombre que estaba al lado de mí en la cruz me dijo que yo podía entrar. Wow. Y me parece ver a muchos cristianos negarle la entrada al cielo a la gente. Wow. Y nosotros condenamos a la gente y se la ponemos difícil, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, cuando la salvación es tan sencilla como reconocer que Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Wow, Miren, nosotros somos de países diferentes, de denominaciones diferentes, pero si hay una cosa que nos une hoy aquí, es que reconocemos que sin Jesús es imposible llegar al cielo. wow, Amén. Lo voy a dejar para que hagan sus comentarios. No voy a hacer ningún comentario con respecto al video, porque yo creo que quedó bien claro lo que dijo el hermano ahí. No sé quién comienza para comentarios con respecto al tema. Adelante, hermana Serafina linda. Lo que yo pude destacar del video es que este hombre está diciendo, o sea que para mi punto de vista es que todos somos iguales, todos tenemos el mismo, la misma estructura, ¿verdad? Corrompida, no hay uno que es mejor, todo, porque para Dios no hay un pecado grande y un pecado chico. Para Él todo es igual. Entonces todos seguimos pecando y no hay la diferencia. El que está dentro de la iglesia es el que es mejor, el que va a ir al reino, como ellos dicen, va a ir al cielo, va a estar con Jesús, y lo que no, van a ir a la perdición. Entonces, es muy buena reflexión realmente que todos somos iguales y nos hace más humanidad, más humana en cuando estamos así conociéndonos a través del Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento de todo esto. Y yo doy gracias realmente a nuestro Salvador por esta maravilla, evangelio de amor, y no sé, realmente no tengo palabras, solamente estoy feliz con él. Amén. Yes. Amén, qué bueno, qué bueno. Hermana Florencia. Sí, es muy hermoso el mensaje que realmente nos libera. Nos libera de todas las cargas o todas de las obras que en cierta forma que nos esclavizaba. Y este texto de Romanos, que Dios tiene buena voluntad con su creación, que es agradable, Dios se agrada por su creación, de hacer, bendecir, de sanar, de salvar, y es perfecta. Su voluntad es perfecta. No hay otro más grande que nosotros podamos hacer para alcanzar esa buena voluntad de Dios. Y también en Salmos, David señala lo siguiente, que también no hay lugar
en la cual nosotros podamos escondernos para no estar en la presencia de nuestro buen Señor, de buen Dios. No hay lugar, no hay espacio donde el ser humano podamos escondernos para que Él no nos vea. No existe ese lugar. Ni el abismo, ni el Seol, no existe. ¿Sabes por qué? Mire, dice David también acá, en esta mañana, si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Entonces, el mensaje realmente nos libera de todo tipo de culpa, de remordimiento, de, como le decía, de cargas, y verdaderamente Cristo, Dios, el Altísimo, el Eterno, nos libera, y Él tiene poder sobre eso. Y su Espíritu, el que convence. No nosotros. Muchas veces yo en el pasado luchaba a convencer a las personas. Hoy un poco igual, tiendo a convencer en cierta forma a estar ahí. Pero realmente la obra que hace es del Espíritu, no mío. No dependen de mí, sino que dependen del Espíritu de Dios. Amén, qué bueno. ¿Alguien más para ya ir cerrando, hermanos? ¿O le damos paso a la hermana Serafina para que ore? Uh-huh. Está nuestra hermana Mirta. Hermana Mirta, bienvenida, mi querida hermana preciosa. Bendiciones. Gracias por estar ahí siempre. Amén. La saludamos, hermanita. ¿Quisieras comentar algo, hermana Mirta? Solo que yo creo que le falló bastante el internet ahora, por eso es que no pudo estar. Se entiende. Uh-huh. Bien. Entonces cerramos entonces la oración, hermana Serafín. Amén. Dios Padre amado, gracias Señor te damos por este momento, Señor, maravilloso que pasamos, Señor, en tu presencia. Gracias Espíritu Santo porque tú nos ayudas cada día más, Señor, a entenderte, a entender a nuestro Padre, a nuestro Salvador, Señor. Amén, gracias Señor. por tu Espíritu Santo porque cada día, Señor, nos revela, nos saca el velo, Señor, y sentimos la liberación, sentimos, Señor, la paz y el gozo en nuestro corazón, Señor. Amén, papito Dios. Tenemos, Señor, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Amén, Jesús. Señor. Por toda la maravilla que tú has hecho, Señor, en la cruz, Señor, por amor a tu criatura, a la humanidad, Señor. Sí, no tenemos, Señor, cómo pagarte, Señor, solo darte las gracias, 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 Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús. Y cada día queremos, Señor, que tú nos reveles a todos nosotros, Señor, y más a los que, Señor, nos enseña, Señor, y para llevar este mensaje de amor a toda la humanidad, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo, Señor, es el que va a convencer a cada criatura, Señor, Amén, que va a recibir Señor. tu mensaje, Padre. Sí, Solamente tú puedes preparar esos corazones, Señor, que va a estar recibiendo, Señor, este mensaje de amor y de maravilla, Señor. Y gracias te doy con todo mi corazón, Señor. Bendecimos, Señor, este grupo, a todos los que están aquí, Señor, y que tu gracia y tu amor, Señor, nos abunde, Señor, que podamos sentir, Señor, tu presencia, tu abrazo en nosotros, Señor, y podamos amarnos, Señor, como tú dices tu palabra, que primeramente debemos de amarnos, Señor, y luego amar al prójimo, Señor. Yo me quiero amar, Señor, yo me quiero amar primeramente yo, Señor, para así poder amar sinceramente a los prójimos, Señor, Amén. porque antes era un amor falso lo que yo tenía, Señor, y te doy gracias, Señor, por cada revelación,
tuyo, Señor, en mi vida, Padre. Y también pido, Señor, por todo lo que hoy no pudieron entrar, Señor, Así es, que Señor. tú los puedas guardar, cuidar, Señor, de ellos, Señor. Guarda su entrada y su salida, Señor. Así es, Y Señor. para que tus ángeles puedan cuidarlos, Señor, en el lugar donde ellos estén, con quien estén, Señor, y puedas hablar de tu amor, de tu evangelio, Señor. Bendecimos este grupo y que seas tú, Señor, sosteniendo a todos nosotros, Señor, y que Amén, tengamos más sed y hambre de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, hermanas y hermanos, hasta acá llega este mensaje. Nos Muchas pedimos. bendiciones a todos. Gracias, Espero gracias. pues que pasen un lindo día. Que el Eterno me les bendiga a todos y también a los que han de ver este video. Muchas Amén. bendiciones. Amén.